Iniciamos el lanzamiento en T-10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. ¡Despegue! Liftoff of the Falcon 9 and Crew Dragon, go NASA, go SpaceX, Godspeed, Bob and Doug. America has launched. So rises a new era of American spaceflight, and with it the ambitions of a new generation continuing the dream. 20 seconds into Bienvenidos a Agrupación de Pensamientos, un lugar donde hablamos de memes, cosas relevantes y cultura general. Les saluda a Diego Shocking con Jairo Boyo y tenemos como invitado especial a Andy Hase. ¿Qué onda, muchachos? ¿Cómo están? Ahí vamos a hablar un poco sobre un tema que está últimamente de moda y pues igualmente siempre agradeciéndolos a las personas que nos están apoyando y esperamos seguir en el podcast siendo activos constantes cada 15 días subiendo distintos temas para ilustrar. Pues bueno, el tema que toca hoy pues va a ser un poco sobre la carrera espacial y cohetes que últimamente están de moda. Vamos a empezar dando un poco de antecedentes, que a principios del siglo XX fue cuando todos los investigadores empezaron a tratar sobre los viajes interplanetarios. O sea, eso ya venía de la ficción y pues podríamos decir que el ser humano desde siempre ha tratado de volar. Luego de esto pues ya empezaron los hermanos Wright a lanzar sus aviones. ¿Cuánto fue que duró el primer vuelo? Como 9 minutos. 9 segundos. 9 segundos. Sí. O sea, poco a poco fue que empezaron a tratar de despegar de alguna forma por simple curiosidad y pues los diseños siempre eran como vistos o inspirados en distintos animales como pájaros, por ejemplo. Luego de esto pues ya se empezó a diseñar los aviones, por ejemplo los de la Primera Guerra Mundial, que aparte de ya empezar a volar pues ya llevaban armas. Como se sabe, siempre la guerra es un gran impulso para la tecnología. Sí, Sí, eso que vos decís es muy cierto, porque a principios del siglo XX, pues ya se usaban los aviones y todo eso, ¿verdad? Pero no tardaron mucho en darse cuenta que un avión podía ser utilizado como un arma. Entonces empezaron, pues ahí sí que, como tú lo decís, el ingenio, ¿verdad? La guerra impulsa el ingenio humano. Y fue ahí donde comenzaron a darse cuenta de qué maneras podían utilizar un avión como un arma, no solo como reconocimiento, porque como en ese tiempo no existían satélites y esas cosas, ¿verdad? Cuando querían hacer algún reconocimiento o ver qué había tras las líneas enemigas, dos personas se subían en un avión, el piloto y un camarógrafo, y el camarógrafo iba tomando fotos a cada parte y así hacían su reconocimiento. así es como se mapeaba prácticamente un terreno y pues no digamos siendo tanto con aviones, sino que pues ya empezaron a inventar, así como por ejemplo el Zeppelin, que fue una cosa revolucionaria que inventaron en ese entonces, como plataforma de observación y transporte, pero viendo que tuvo un gran accidente fue que empezaron a disminuir su uso. Eran bien frágiles, ¿no? Inflamables. Ah. Luego de esto pues siguieron la construcción de aviones, llegamos a la Segunda Guerra Mundial. Y pues fue cuando llegamos realmente a lo que nos interesa, que fue cuando se empezó a construir el cohete V1, que fue más que todo una prueba. Luego de esto pues vino el cohete V2 por un grupo de científicos alemanes comandados por Werner von Braun. Que iba a ser utilizado para bomba nuclear, ¿no? No, simplemente lo que hacían es que era un cohete que tenía un sistema de guiado y pues lo lanzaban con dirección a Inglaterra. a Inglaterra y simplemente hasta donde se acabara la gasolina o más o menos tenía un sistema de GPS pero era muy rudimentario. O sea, ellos lo que querían es que cayera en algún lado de Inglaterra para causar miedo y si podía matar personas, aunque suene feo, pues era lo mejor. En especial en Londres hay registros de que varios de esos cohetes cayeron en la ciudad de Londres. Y según algunos relatos viejos, dice que se escuchaba el sonido de este cohete, pero lo más atemorizante era cuando el cohete dejaba de hacer ruido, porque cuando dejaba de hacer ruido, el cohete ya
el cohete ya comenzaba a caer y solo se escuchaba el estruendo de la explosión y no sabías dónde iba a caer. Entonces ya te imaginas el miedo que sentían los ciudadanos de esas ciudades. Sí, porque prácticamente eso no tanto como arma de destrucción, sino que fue un arma más de disuasión y pues para meterle miedo a los ingleses, porque los bombardeos eran importantes, pero en cierta parte ya se podían ver venir porque aparte del sonido ya habían armas antiaéreas, estaban las líneas enemigas que tenían puestos de observación, en cambio los misiles no había quien los parara. Luego de esto pues empezaron con, más bien dicho, a modificar los cohetes, porque en sí el cohete fue el primer misil balístico de combate de largo alcance y el primer artefacto humano conocido que hizo un vuelo suborbital. Fue prácticamente el padre de todos los cohetes modernos. Y luego la base fue usada por los programas espaciales de Estados Unidos y de la Unión Soviética, que tuvieron acceso a los científicos y diseños alemanes a través de la operación Paperclip de los estadounidenses. El ejército alemán lanzó en torno a 5.000 cohetes militares V2 contra objetivos aliados durante la guerra, principalmente contra Londres, dando el resultado de muertos de aproximadamente 7.250 personas. El arma fue presentada por la propaganda nazi como una venganza por los bombardeos sobre las ciudades alemanas desde 1942 hasta el final de la guerra. Es prácticamente lo que se decía, era más un arma de disuasión y de poder nazi. Principalmente pues los cohetes estaban operados por combustible líquido y eran fabricados en algunos principios por alcohol y oxígeno líquido, porque ese era el combustible que se estaba probando al principio, porque probaron con combustible sólido pero tenía muchos problemas. Luego de esto pues después de la guerra fue que empezó lo de la operación Paperclip. Por ejemplo, Estados Unidos llevó al líder o tal vez el científico más experimentado e inteligente, que era Wernher von Braun, y fue cuando empezaron a trabajar. Luego de esto pues la Unión Soviética dio el golpe encima de la mesa, porque la carrera espacial en sí comenzó en 1957, cuando hicieron declaraciones las dos potencias anunciando que planeaban lanzar satélites. Pues sí, como vos decís, ¿verdad? La carrera espacial inició con Estados Unidos contra la Unión Soviética. Inició durante la Guerra Fría, ¿verdad? Como tú dijiste al principio, la guerra, ¿verdad? Es lo que impulsa el ingenio humano, y ambas partes estaban compitiendo para ver quién llegaba primero a la luna, ¿verdad? Aunque, pues, cabe mencionar que los primeros en enviar un satélite al espacio fueron los rusos, la Unión Soviética. Ellos mandaron el primer satélite, pero según lo que nos ha dicho la historia, ¿verdad? Y varias cosas, ¿verdad? Que Estados Unidos ellos fueron los primeros en llegar a la luna, ¿verdad? Hasta donde se sabe, pero según algunas conspiraciones, dicen que eso es mentira. Pero ¿verdad? los rusos fueron los primeros en mandar gente al espacio. Ajá, exacto, enviaron un satélite. Primero empezaron enviando animales, ¿verdad? Sí, enviaron animales. Enviaron perros. Sí, porque por ejemplo acá dice que el 29 de julio de 1957 Estados Unidos anunció un lanzamiento previsto en la primavera de 1958. Y por ejemplo la Unión Soviética anunció que lanzaría un satélite en 1957. Los estadounidenses pues estaban un poco confiados que por haberse llevado a uno de los mejores científicos, ellos llevaban la delantera. Y el 4 de octubre de 1957, pues la Unión Soviética lanzó el Sputnik 1, que fue el principal artífice de la carrera espacial. Y pues eso sí fue un golpe muy grande al ego de los estadounidenses, porque eso significaba que los rusos se les habían adelantado, o más bien dicho, los soviéticos. Sí, si alguien se pregunta por qué ambas naciones tenían a científicos alemanes y por qué una no tenía todos. Bueno, recordemos que durante la Segunda Guerra Mundial, o sea, los aliados invadieron Alemania del lado este y los rusos invadieron del lado oeste. Entonces, por eso es que Alemania se dividió, de ahí el muro de Berlín y todo eso, ¿verdad? Entonces, ya al estar dividida, pues cada quien tomó su parte, ¿verdad? De la conquista, por decirlo así. Y fue así como algunos científicos alemanes terminaron del bando de los soviéticos y otros del lado de los estadounidenses.
Sí, porque principalmente ellos trataron de... los alemanes, para empezar, llevaban la delantera en muchas partes porque, por ejemplo, el cohete pues sí fue una gran innovación de ellos en cuestión de la guerra. Y digamos que un defecto que tuvieron los alemanes es que tenían mucho avance, pero las líneas de producción pudieron estar malas en cierta parte porque no tenían tantos recursos, y aparte porque por motivos de la guerra ya habían debilitado mucho eso. Y como por ejemplo ellos también fueron los que crearon el primer avión a reacción. O sea, si ellos hubieran tenido más recursos o más infraestructura, posiblemente hubieran podido ganar la guerra. El primer jet. Luego de esto, pues, el 3 de noviembre de 1957, la Unión Soviética lanzó el segundo satélite. El Sputnik 2 fue cuando llevaron a una perrita que se llamaba Laika. Ese también fue un gran golpe porque eso significaba que los rusos, pues, en cierta parte ya estaban modificando o creando el padre o abuelo, digamos, de las cápsulas espaciales. Lamentablemente, pues, la perrita Laika no pudo regresar porque hubieron fallos, pero a veces los animales tienen que sacrificarse por la ciencia. Sí, es un sacrificio que estamos dispuestos a aceptar. Tras una serie de fracasos con el programa, el 1 de febrero de 1958, al fin los Estados Unidos lograron con el Explorer 1 situar un satélite en el espacio, convirtiéndose así en el primer satélite estadounidense. Luego de esto, pues, el 12 de abril de 1961, la Unión Soviética inició la era de los vuelos espaciales tripulados, con el vuelo del primer cosmonauta Yuri Gagarin. El vuelo de Gagarin, que formó parte del programa de exploración soviético Vostok, duró 108 minutos y consistió en una sola órbita de la Tierra. Luego de esto, el 5 de mayo de 1961, los Estados Unidos lanzaron su primer astronauta, que se llamaba Alan Shepard, en la cápsula Freedom número 7. El público estadounidense se fue volviendo cada vez más sorprendido y pues estaba alarmado porque los soviéticos ya iban liderando la carrera espacial. Así que el presidente John F. Kennedy anunció el 25 de mayo un plan para que el hombre llegara a la Luna en 1970 o antes. Y ahí es donde se dio el famosísimo programa Apolo. Principalmente para tratar de perfeccionar los vuelos espaciales y pues ir mejorando, por ejemplo, los motores y todo eso. Exacto, así como vos decís, ¿verdad? Que pues no enviaron un solo Apolo, enviaron varios Apolos y pues muchos tenían fallas, ¿verdad? Entonces conforme los iban enviando, iban descubriendo las fallas. Después arreglaban esas fallas, volvían a mandar otra nave y si se volvían a presentar fallas, reparaban o podían ver que iban mejorando, ¿verdad? Y de ahí el Apolo 1, Apolo 2, Apolo 3, etcétera. Todo eso. Pero sí murieron algunos astronautas con eso, ¿no? No se tienen registros de que hayan muerto astronautas. Probablemente las naves hayan destruido, incendiado o pérdidas, ¿verdad? Pero no hubo pérdidas humanas. Es que en sí el motivo de hablar de muertes en la carrera espacial de ese entonces es muy difícil porque puede ser de que sí hubieron muertes, pero por lo mismo que el hermetismo del gobierno nunca dijeron nada, porque si significaba que hubiera muertes del bando contrario, significaba que ellos iban fracasando y pues era debilidad. Exactamente, así como tú decís, no le convenía publicar eso, o sea, hacer propaganda de que se haya muerto alguien. O sea, si se murió alguien, lo mejor es que no lo sepan, para que nuestro pueblo, nuestra gente o naciones extranjeras sigan creyendo de que pues vamos a la delantera y que somos los mejores. Entonces, ese tipo de cosas sí no me extrañaría que lo ocultaran, ¿verdad? Sí, realmente sí estaba muy oculto, pero tarde o temprano se supo. Pero en ese entonces sí era motivo de seguridad nacional o de orgullo, principalmente. Luego de esto pues empezaron con los viajes con la nave Soyuz, que empezaron a modificar para llevar distintas personas o una tripulación más amplia. Luego de esto fue la primera caminata espacial, que también fue por la Unión Soviética, a través de la Voshkov 2 el 8 de marzo de 1965. El traje espacial tuvo muchos problemas por una esclusa que estaba defectuosa y se perdieron durante un bosque al momento de aterrizar, pero principalmente pues salieron bien. El inicio de las misiones tripuladas Gemini se retrasaron un año y se pusieron en marcha en 1965 y 1966. Ahí fue cuando empezaron a lanzar misiones ya mayormente para hacer estudios o ir haciendo pruebas para ya
cuando sea necesario llevar una tripulación más grande o para el objetivo principal de los estadounidenses, que era llevar al hombre a la luna. Y incluso los rusos tenían su sistema de vigilancia o espionaje, porque fue en ese entonces que se dio la obra maestra, podríamos decir, de Wernher von Braun, que fue el Saturno V, que fue el cohete que finalmente llevó a los estadounidenses a la luna. Y los rusos trataron de hacer lo mismo con el cohete N-1, pero ellos no tuvieron mucha suerte porque tenían problemas principalmente con los motores, que eran de cohetes antiguos, y no los trataron de arreglar algunos fallos, y pues creo que aproximadamente lanzaron como 5 o 6 misiones y en todas ellas fracasó. Sí, exacto, como tú decís, ¿verdad? En aquel tiempo, inclusive me atrevo a decir que ahora, en las naves espaciales no había lugar para personal no esencial. O sea, cada persona que iba tenía una función importante, ¿va? Alguien tenía que... todos eran científicos, todos los astronautas eran científicos, cada uno cumpliendo una función. Tal vez alguno tenía que hacer cierto tipo de mediciones, tomar muestras, otro que tenía que pilotar la nave, etcétera. Tenían varias funciones, pero todas eran importantes. Sí, porque imagínate, llevas a alguien extra y tienes que darle comida también, y eso también es un peso que tienen que llevar. Exacto, eso es cierto, la comida, el agua, todo ese tipo de recursos también ya se suma, ¿verdad?, a lo que ellos necesitan. Entonces no puedes llevar cosas no esenciales, solo lo que necesitas, lo importante. Sí. Principalmente pues sí trataba sobre eso, y algunas muertes sí fueron conocidas porque digamos que eran más de importancia. Por ejemplo, en 1967, el 27 de enero, murió la tripulación del Apolo 1 y murieron a causa de una asfixia en un incendio que se extendió a través de su cabina durante una prueba en tierra. Y el 24 de abril de ese mismo año, el piloto de la Soyuz 1 murió en un accidente cuando su paracaídas de aterrizaje, tras una misión interrumpida por problemas eléctricos, ya no pudo ser corregida. Y principalmente podríamos decir que fueron pocas las personas que fueron reconocidas en ese entonces, porque tuvieron que dar la vida por su país y por la innovación y por ponerse a la cabeza. Por ejemplo, Yuri Gagarin murió, pero fue en un accidente aéreo. O sea, él en Rusia es conocido como un símbolo nacional, e incluso hay un ritual que se realiza siempre que van a volar los cosmonautas, porque en Rusia le dicen cosmonautas los astronautas. Y ese ritual consiste en ir a la tumba de Yuri Gagarin para pedir permiso en cierta parte, para que les dé suerte en el viaje. Sí, y qué lamentable la verdad que estas personas hayan perdido la vida en pruebas. Ni siquiera se acercaron a la prueba final, digamos. O sea, ya a lo último, ya que ya era ir al espacio, ¿verdad? Sino que acá en la Tierra haciendo pruebas fue donde ellos murieron, ¿verdad? Entonces, pero como aquel dijo, es para la innovación. Exacto. Siempre hay que dar algo a cambio para poder innovar. Y en este caso, pues esas personas lamentablemente pagaron con su vida. Luego de esto, pues el 20 de julio de 1969 se dio el desembarco del Apolo 11. Neil Armstrong y Buzz Aldrin se convirtieron en los primeros hombres en pisar la Luna. 6 aterrizajes exitosos se lograron a través de 1972, con un fracaso que fue el Apolo 13. Luego de esto pues viene lo que habíamos platicado, el cohete N-1 de la Unión Soviética, que fue una copia prácticamente del Apolo 5, el cohete, y sufrió numerosos fallos, ¿verdad? Y fue que tuvieron que cancelarlo porque estaban gastando demasiado y ya no podían seguirlo manteniendo porque solo estaban haciendo prueba y error y no había ninguna opción realista de que pudiera volar. Mira, yo voy a hablar un poco de conspiraciones, si no te importa. Dale. Con esto de que Neil Armstrong fue el primer hombre en la luna, pues hay un video, hay una grabación, lo puedes encontrar en YouTube, en varias páginas de internet, y en todos los videos vas a ver lo mismo, que la bandera está moviéndose, como que si le pegara el aire, como cuando el aire le pega una bandera y esta empieza a moverse. Entonces, ¿cómo es posible? O sea, físicamente eso es imposible porque en la luna no hay oxígeno. No hay gravedad. Sí hay gravedad, pero es poca. Ajá. Pero no hay oxígeno, entonces no hay viento. O sea, no es posible que la bandera se esté moviendo. Lo que hay ahí es el vacío.
Entonces, como muchas personas se preguntan lo mismo hasta hoy en día, ¿verdad? ¿Qué era eso realmente? Según algunas, como te digo, son conspiraciones, lo que dicen es de que como pues era una carrera, ¿verdad? Entonces a los estadounidenses les convenía demostrar que ellos eran los primeros en llegar a la luna. Entonces algunas teorías dicen que en un estudio de Hollywood, o sea, así nivel de clasificado total, ahí fue donde filmaron eso, ¿verdad? Entonces creo que les falló, si de verdad fue así, les falló tomar en cuenta el aire, porque no es posible que una bandera ondee. Lo lógico sería que la bandera solo se venga para abajo y se quede ahí, o que alguien venga y la estire y empiece a moverla, ¿verdad? Pero que lo haga por sí sola es totalmente imposible. Pues en sí, la teoría de conspiración acerca de que el hombre realmente nunca llegó a la luna, pues siempre ha sido debatida. Es un motivo que muchas personas estudian. Por ejemplo, se dice que realmente ese alunizaje que se dio fue grabado por Stanley Kubrick, que fue el director de muchas películas famosas en ese entonces. Y como él era el que tenía, digamos, los mejores efectos de la época, muchos dicen que lo contrataron e incluso lo vieron hablando con gente en la NASA, pero bueno, ese sí es un poco... Sí, es un terreno que de igual ya forma, está más... creo que tengo entendido que cuando se realizó el viaje, o sea, hubo un directo, o sea, cuando llegó el hombre a la luna, ¿va? Y entonces creo que en ese directo hubo un corte, o sea, cuando estaba, digamos, se hubo una noticia y estaban pasando el en vivo, por así decirlo, de cómo ellos iban a llegar a la luna. Sí, ellos iban en el cohete, se miraba el cohete cómo salía de nuestro planeta y llegaba al espacio, ¿verdad? Y todo eso. Ajá. Ajá. Y luego cuando llegó a la luna, al llegar y al pisar, hubo un corte, o sea, después de que Neil Armstrong hizo su frase ya mencionada, como que hubo un corte. Pero, o sea, ciertamente no podríamos negar de que no fueron, porque sí hay evidencias. Dicen vos que hay un... ¿Cómo se llama? Hay un láser que puedes apuntar. Es un espejo Ajá. el que dejaron en la superficie lunar, y los científicos tienen un láser que cuando quieren hacer alguna medición, digamos, de rutina, disparan el láser y con el tiempo que regresa ya se hace un cálculo. Y eso determina la distancia que está a la Tierra, porque actualmente la Luna siempre va girando y se va separando un poco de la Tierra por la misma rotación y la gravedad que puede ejercer el Sol y la Tierra en sí misma. Pues eso sería una gran evidencia de que sí fueron. La opinión pues ahí es debatida. Sí, es debatida. Cada quien puede dar su propia opinión, ¿verdad? Porque al final no tenemos pruebas concretas de qué pasó ahí realmente. Hay que hacer cooperacha para ir a ver allá. Exacto. Ya mero se va a poder, ya mero. Vamos. Sí, es un tema ya más complejo de tocar, ¿verdad? Pero sí, es para debate. Muchas personas pues tienen su versión y pues ya lo dejamos a opinión del espectador. Luego de esto pues empezaron a planear distintas o otras formas, más bien dicho, de cómo llegar al espacio, porque esos cohetes eran rentables pero eran muy caros y la construcción pues era muy, muy difícil porque era de muchas piezas y pues el tamaño del cohete pues hacía más laborioso el proceso de construcción y el proceso de inspección, porque obviamente no van a lanzar esos cohetes sin inspeccionar porque hay mucho riesgo de que puedan explotar y obviamente cobraría vidas humanas y cuántos miles de millones de dólares de ese entonces. Exacto, como decís, es un proceso bastante sofisticado para hacer una nave espacial e inclusive por una pequeña falla todo puede salir mal y siempre, siempre se hacen las inspecciones, pero siempre, o sea, el ser humano pues falla, ¿verdad? Entonces, aunque hagan inspecciones, eso no es garantía total. Ahí sí que lo mejor sería pues poner a los mejores, ¿verdad? Y que cada quien se cerciore de qué fue lo que hizo, ¿verdad? Porque como te digo, una pequeña falla en los tanques de aire, en el combustible o cualquier cosita puede hacer que todo se vaya. Un tornillo no mal Un tornillo, ajá, sí. Un tornillo mal puesto podría hacer que la nave estalle o que sí, todo... es muy peligroso. Por ejemplo, acá vamos a hablar un poco del transbordador espacial, porque, digamos, el ritmo de construcción pues, fue un poco más lento. Estados Unidos lo lanzó, digamos, el transbordador espacial ya fue la primera nave espacial reutilizable.
que fue lanzada el 20 aniversario del vuelo de Gagarin el 12 de abril de 1981. Y los soviéticos igualmente trataron de construir la suya, que se llamaba el transbordador Buran, que solo fue usada una vez, pero no se sabe si realmente se lanzó. O sea, ella la construyeron, algunos dicen que fue lanzada, otros que no, pero eso ya queda también a decisión de cada persona. Y ellos siguieron modificando su lanzadera Soyuz. Y por ejemplo, el transbordador del Challenger, que fue un gran accidente que ocurrió en los 80s, pues sí es una muestra de que, por ejemplo, la carrera espacial es muy complicada. Y si no mal recuerdo, iban 7 personas en esa tripulación e incluso un par de maestras que habían sido seleccionadas en un concurso nacional. Y pues todos los niños de Estados Unidos en ese entonces estaban viendo el lanzamiento y pues ya te imaginas cómo quedaron de devastados después de ver que personas comunes y corrientes, digamos en cierta forma, pues murieron de forma lamentable. Exacto, fue un concurso que se hizo para los maestros, ¿verdad? Entonces, me imagino que los que ganaron recibieron entrenamiento, unos cuantos cursos y lo que necesitaban para llegar al espacio, pero como tú decís, eran personas normales, ¿verdad? O sea, no eran personas como, por decirte, una persona que a sus 15, 16 años ya estaba finalizando la universidad, o sea, un prodigio de las ciencias, ¿verdad? Eran personas como nosotros, ¿verdad? Y que iban a ser los primeros en ir al espacio, pero fue lamentable lo que sucedió, que la nave literalmente explotó. Explotó de donde... Sí, porque en ese entonces creo que fue una junta del tanque de gasolina, que creo que fue por el frío, que en ese entonces, de esa época del año, pues creo que se cristalizó una junta de hule o algo así, y pues al momento de despegarse creo que ya no pudo, porque digamos al momento de lanzar un cohete se ponen unas microcargas, creo yo que se llama, para que el tanque se pueda separar en determinada etapa del lanzamiento, porque digamos los tanques grandes, por decirlo así, no eran reutilizables algunos, porque ya al llegar a la atmósfera pues los soltaban para que se desintegraran y tenían que hacer el cálculo para que cayeran en el mar si no era posible, para que pudieran reciclar el acero o no cayeran en algún área céntrica para no lastimar a nadie. Para que no cayera sobre una casa. Sí, para que no cayera sobre una casa. Porque uno puede estar dando tranquilo en su casa y ¡pah! Un gran tanque. Pues o sea que fue por el clima. Que... Sí, el clima provocó unas fisuras en el tanque o una parte del tanque. O sea, si te das cuenta, hasta ahí son cosas que ya son muy difíciles de... Sí, o sea, son pequeñas cosas que hasta eso lo toman en cuenta. O sea, la velocidad del viento, el clima, si va a estar lloviendo, o sea, hasta la humedad. Sí, la humedad tiene que ver mucho. Pero algo que no sabían, en Jalapa me contaba una historia mi mamá que en los años 90 o 80 fue que cayó un pedazo de basura espacial en una casa de una señora y cayó en el patio. O sea, si te das cuenta, nunca nadie está, ¿cómo se diría? Seguro de que te pudiera caer algo. Va, incluso ya haciendo muchos años ahorita en el futuro, ¿no viste lo de la estación espacial china o una parte de un cohete que estuvo orbitando alrededor del planeta? ¿Fue este año? Sí, creo que sí. Sí, creo que fue a principios de año, sí, que un cohete que salió mal y le daba la vuelta al mundo en 1 hora y minutos. O sea, iba súper rápido. Y todos estaban asustados porque no sabían en dónde iba a caer. Porque en algún momento el cohete iba a parar, ¿verdad? Iba a caer en algún sitio. Entonces, algunos países pues estaban listos con sus sistemas de misiles, ¿verdad? De defensa. Por si el cohete iba a caer ahí, con un misil, podían interceptarlo. Pero eran muy pocos los países, ya que iba a una gran velocidad. Eran muy pocos los misiles que hay en el mundo que podrían llegar y podrían llegarle a esa velocidad. Solo que sea el sistema S-400 de los rusos o tal vez el sistema Patriot de los estadounidenses, pero está así difícil porque ya... Aún así está difícil que alcancen a ese cohete, ¿verdad? Pero todos estaban listos. Al final pues no se estrelló en el mar, ¿verdad? Y no pasó mayor cosa, pero sí, la verdad, por donde estaba circulando el cohete, todos estaban asustados. Es que sí, ese es el problema también, es lo que me decías también, de que hay empresas que actualmente ya se están dedicando a la limpieza espacial, porque actualmente ya es mucha basura. Por ejemplo, por dar un ejemplo así muy, muy práctico, en la película de Wall-E, cuando Wall-E va saliendo del espacio, demasiada basura espacial. Y ese es un problema que ya es para largo plazo, porque a cómo va la cosa, sí, porque tengo entendido que supuestamente iban a mandar como un satélite para ver dónde están las basuras y así
ir verificando en qué lugar más o menos está y para ir recogiéndolas. Sí, porque si sigue la situación como está, lleno de basura, pues sí va a ser muy complicado, incluso para los observatorios astronómicos. Por ejemplo, con los satélites estos de Spacelink, sí, o Starlink, tuvieron problemas, ya así hablando un poco más reciente, porque el panel solar que tenía era muy reflectivo. Grueso, muy reflectivo. E incluso para las investigaciones nocturnas, pues ya podía confundirse con un meteorito o con algún cuerpo celeste. Ya estaba interrumpiendo con el progreso de los telescopios. Sí, como vos decís, imagínate que estás viendo las estrellas o algún planeta con tu telescopio y se te cruza un pedazo de metal con algún póster o con alguna frase, entonces te arruina la experiencia. Sí. Un ovni. Un ovni pintado. Así que bueno, por si alguien lo ve. No, pero si te das cuenta, ahorita eso ya viene enlazado con lo que vamos a hablar ahorita. Por ejemplo, ya se lanzó la estación espacial Mir, que fue la primera estación espacial que lanzaron los rusos. Un astronauta tuvo el récord, que fue cumplido el 8 de enero de 1994, porque permaneció a bordo de la estación Mir 437 días. Y pues ese fue un gran tiempo, porque en ese entonces se quería saber más que todo los efectos que puede tener el espacio, o más bien dicho, la microgravedad en una persona. Y pues eso ya fue necesario que las dos potencias en ese entonces pues seguían con ciertos roces, pero digamos que el beneficio era más grande. Y fue que ya trataron de hacer la Estación Espacial Internacional, que fue lanzada en los 90s principalmente, la mayoría de piezas, y fue acoplada en el espacio. Y fue lanzada mayormente por los cohetes rusos, y digamos que los que se echaron principalmente al hombro fueron los transbordadores espaciales, porque como estaban hechos para llevar carga útil en su gran mayoría, y pues lo llevaban en el compartimiento exterior y desplegaban ahí como tenían un brazo mecánico, y con eso pudieron ir acoplando los distintos módulos, que dicho sea de paso, algunos los dieron, por ejemplo, Estados Unidos, la Unión Europea, Japón y ya la actual Rusia. Y por ejemplo, la mayoría de partes pues sí fue puesto por todas las personas, o países más bien dicho. Los programas espaciales pues ya trataron un significado en cierta parte más científico, porque se quiere estudiar o se ha estudiado muchos efectos de la microgravedad, como decía anteriormente, y se ha estado haciendo muchos experimentos, como por ejemplo sembrar plantas o llevar por ejemplo animales para ver la sobrevivencia o efectos que pueda tener en ellos. Como lo que me decías de que el ser humano como que crece un poco cuando está allá en el espacio. Sí, por ejemplo eso es cierto. Un experimento que habían dos gemelos que fueron astronautas, lanzaron a uno por aproximadamente un año, si no estoy mal, y pues entre los efectos que pudieron ver, que la persona se había estirado como 5 centímetros, pero fue por lo mismo de la columna, que al no tener tanto peso ejercido por la gravedad, pues se estiró en cierta parte. Y también pues la densidad ósea de sus huesos pues fue un poco menor, porque por lo mismo no estaban haciendo esfuerzo. Y él, como te comentaba aquel día, que los astronautas tienen que hacer mucho ejercicio allá para no ir perdiendo fuerza, pero igualmente la pierden, porque el esfuerzo que hacemos acá podría ser el doble, porque estamos ejerciendo fuerza por la misma gravedad. La gravedad ejerce fuerza sobre nosotros, y por eso hacemos, sí, como tú decís, cierto esfuerzo físico. Pero al ya no haber gravedad, entonces sí, inclusive la masa muscular de los astronautas se disminuye. Y te cuento, como dato curioso, los que han ido al espacio han viajado al futuro. Un par de segundos. Sí, porque por lo mismo de la rotación de la Tierra, vamos a bastante velocidad. Y pues en ese instante, más bien dicho en ese lugar, pues se nota mucho más. Podría ser como una antesala de un viaje, o una máquina que pudiera viajar al futuro, porque si se llegara a acelerar la velocidad de la luz, o digamos en cierta forma que se pudiera acercar uno, como por ejemplo en la película Interestelar, se pudiera acercar uno al horizonte de sucesos o a la orilla, por decirlo así, de un agujero negro, el tiempo transcurre más lento porque tú vas rápido. Exacto, y de ahí viene la teoría de la relatividad de Einstein. Antes de que Einstein publicara esta teoría, todos los científicos creían que el universo tenía el mismo reloj.
O sea que si aquí en la Tierra pasaba un minuto, en cualquier rincón del universo también pasaba un minuto. Hasta que Einstein descubrió que el tiempo no existe como tal. O sea, el tiempo transcurre diferente en cada parte del universo. Acá puede pasar un segundo, un minuto, y puede que en otra parte de la galaxia, un minuto aquí sean 100 años allá. Y esto se debe, pues, según Einstein, esto se debe a los cuerpos, o sea, a los planetas que ejercen un campo gravitacional muy fuerte. Entre más fuerte el campo gravitacional, más despacio pasa el tiempo. O sea, te explico. Hay una teoría que dice que hay dos hermanos gemelos. Uno se sube a una nave espacial, un cohete, lo que tú quieras. Pero esta nave puede viajar a la velocidad de la luz. Va. Él viaja, pongámosle 1 hora. Se va 1 hora y luego regresa. Y al regresar encuentra a su otro hermano, pero su otro hermano ya es una persona vieja. Ya tendrá unos 80, 90 años. En cambio el otro sigue igual a como cuando se fue. Entonces Einstein decía de que si uno pudiera viajar a la velocidad de la luz o a una velocidad muy cercana, el tiempo transcurriría despacio. El tiempo que tú pases a esa velocidad, poco tiempo, a regresar a la Tierra podrían pasar cientos o incluso miles de años. Y de ahí de donde dicen que puedes viajar al futuro, pero ya no puedes regresar en el tiempo. A eso se refieren. Es como que tú te vas, ¿verdad? Te vas 1 hora a la velocidad de la luz, regresas. Y aquí ya pasaron unos 3.000 o 4.000 años. Ya viajaste en el tiempo, ¿sí o no? Viajaste hacia el futuro. Actualmente, pues, la teoría podríamos decir que más se acerca a un viaje en el tiempo, así hablando un poco de relatividad o cosas así, pues sería la teoría de los agujeros de gusano. Que en cierta parte habló un poco y pues digamos que el que más lo profundizó pues Stephen Hawking. Porque esa sería prácticamente hacer una rasgadura en el espacio y tiempo, porque ya con eso se puede hacer como, digamos, saltar en el tiempo, en cierta forma. Pero hacia el pasado, pues es un poco más complicado. Al pasado, bueno, yo no creo que el pasado, porque hasta hoy en día no se ha comprobado eso. Y todos los pioneros en la ciencia, la física y todo eso, ¿verdad? No creen en los viajes al pasado, ¿verdad? Porque dicen que todo va en una sola línea y que es imposible regresar al pasado. Al futuro sí podrías ir con eso que te digo de viajar a la velocidad de la luz durante un tiempo y luego regresar a tu punto de donde saliste. Pero no es físicamente, o sea, según las leyes de la física de nuestro universo que se han descubierto hasta ahora, no han podido demostrar que se pueda volver al pasado. O sea, sí podrías ir al futuro, pero no hay vuelta atrás. No hay vuelta atrás, exacto. No hay punto Está de muy retorno. complicado. Por ejemplo, así como dato curioso, podría ser de la fiesta que hizo Stephen Hawking. Incluso salió Nat Geo que él organizó una fiesta que decía bienvenidos viajeros del tiempo, y pues obviamente nadie se presentó. Pudiera ser 2 motivos: 1, porque realmente no se puede viajar al pasado, y 2, porque no querían alterar la línea del tiempo. Exacto, sí, porque si les haces una fiesta, entonces a muchos, si yo estuviera en el futuro y pudiera viajar al pasado, me gustaría ir a esa fiesta, ¿verdad? Pero como vos decís, o no pudieron, o sí es cierto la teoría de que si regresas al pasado y alteras algún evento, Sí, hay unas rupturas. ¿Cómo es? Ruptura espacio-tiempo. Ajá, como cuando dicen el viajero del tiempo bota una cuchara y naces en el primer mundo o algo así. Sí, Con una es que cuchara, ajá. Es lo que Respira. comúnmente le dicen el efecto mariposa, que una pequeña cosa puede generar muchos cambios grandes. Y principalmente creo que ese es uno de los motivos por los que tal vez pudiera ser que no hay viajes en el tiempo, porque yo personalmente pienso que en unos años sí va a existir la tecnología, pero actualmente no se demuestra, porque sí hay muchos problemas que podría generar. Y puede ser que también no pueden demostrar eso porque no tienen los recursos, así como en el pasado Newton, Galileo y todos ellos sentaron las bases, ¿verdad? Pero como no tenían la tecnología o los recursos para demostrarlo, no pudieron hacerlo, así que quedó como una teoría, ¿verdad? Pero ya hoy en día con todo lo que la humanidad tiene a su alcance, pues ha podido demostrar varias de esas teorías, si son reales o falsas, ¿verdad?
Sí, es un tema muy, muy amplio, pero sí es muy interesante igualmente. Luego de esto, pues continuando con la línea del tiempo, pues actualmente, por ejemplo, una de las potencias mundiales, o llamada ya a ser la primera potencia mundial, pues China tenía menos fondos para poder hacer lanzamientos. Y pues en 2003, el 15 de octubre, fue que ellos lanzaron su primera nave espacial tripulada, que fue ya como para dar un golpe encima de la mesa, porque ya los chinos en ese entonces ya venían presionando mucho en su carrera espacial. Incluso también la Agencia Espacial Europea, pues en ese entonces tenía sus cohetes que se llamaban Ariane, porque ellos también tenían mucha necesidad de lanzar cohetes, digamos, para hacer competencia a los rusos y a los estadounidenses, pero ellos en cierta parte sí iban más con motivos de investigación, no fue tanto una pelea mediática como las dos primeras potencias. Incluso, por ejemplo, los japoneses también tienen mucho poder en la rama espacial, y la India, pues hace poco fue que ya empezó a lanzar misiones lunares para ir a observar. Incluso, no sé si fueron ellos o fueron los chinos que ya hace poco tomaron fotos del lado oscuro de la luna. Y fue así como también una demostración de poder. Creo que fueron los chinos. Sí, creo que sí fueron los chinos. Incluso pues también ya por ejemplo los israelíes ya están desarrollando mucha tecnología para poder hacer viajes. O ahorita principalmente podría decirse que son sondas, porque ya viajes tripulados sí es demasiado complejo. Inclusive algunas naciones ya comienzan a tomar en cuenta lo que sería una fuerza espacial, o sea, como otra rama militar, porque actualmente hay tres, ¿verdad? Está la naval, la aérea y la terrestre, pero ya quieren, al menos Estados Unidos, ya quiere implementar una fuerza espacial. O sea, imagínate, militares en el espacio, o sea. Ya es una ciencia ficción. Sí, o sea, sí. Pero ya es posible. Ya vamos a ver a Darth Vader allá. No, sí, actualmente pues del tema que principalmente queríamos tocar pues fue acerca de que la pelea espacial, pero ya no tanto por gobierno, sino que ya es por empresas. Ahorita podría ser que los principales competidores sería Elon Musk con SpaceX, está Richard Branson con Virgin Galactic y está Blue Origin con Jeff Bezos. Esos tres serían los principales contendientes. Y pues los tres digamos que sí están forrados en dinero. Ese Amazon. Sí, esos sujetos se bañan en dinero. Literalmente. Ahora pues ellos sí están especializados y por ejemplo en la rama de SpaceX pues ellos empezaron en 2001 a por ejemplo tratar de idearse una forma de lanzar cohetes, porque según la historia como cuenta Elon Musk, que ellos fueron con los rusos a solicitar piezas o partes de un cohete para poder lanzar sus cohetes, digamos, simplemente. Y los rusos se burlaron de él porque le dijeron que para qué quería eso, que no se lo iban a dar. Y pues él fue que empezó a contratar mucha gente y pues ya en ese entonces fue que ya empezó a diseñar sus propios cohetes y fundó su empresa que se llama SpaceX. Vos, pero creo que él manufactura todo, ¿verdad? Sí, él es el inventor, digamos, de sus propios cohetes y de sus propios motores. Sí, o sea, él fabrica sus propias piezas y con sus propias piezas que él fabricó, hace sus cohetes. Sí, porque, por ejemplo, dice que el 23 de diciembre de 2008 SpaceX anunció que ya empezó a tener contratos con el gobierno estadounidense, porque en ese entonces fue más o menos las fechas en que empezaron a dar de baja las lanzaderas espaciales, digamos, de los transbordadores, porque ya habían llegado a un cierto tiempo límite, porque, digamos, por poner uno de los ejemplos de los desperfectos que tenías, que los transbordadores espaciales tenían láminas de cerámica en toda la parte de abajo, o la panza, digamos, del avión, porque esas láminas se calentaban muchos miles de grados al momento de ingresar en la atmósfera, y ya en los últimos aterrizajes que se empezaron a dar, algunas de esas baldosas ya se estaban despegando y pues ya ponían en riesgo a las operaciones o futuros lanzamientos, y tenían que estar varias horas digamos, después de aterrizar para que pudieran bajar los astronautas. O sea, sí era un poco peligroso, porque si, digamos, tenía algún defecto de combustible o algo así, pues podía explotar por el calor y los astronautas tenían que estar un buen rato adentro esperando que enfriara. Luego de esto, pues ya podríamos decir que
ya empieza Elon Musk a trabajar mucho así en su empresa porque ya tenía contratos, ¿verdad? Ya estaba más financiado. Empezó con el Falcon 9, que es su cohete principal, digamos. Y por ejemplo, ya en el 31 de mayo de 2020 fue que lanzó una cápsula que fue la Crew Dragon Demo, que principalmente sería la Round 2, y eso convirtió a SpaceX en la primera empresa privada en alcanzar el primer vuelo tripulado desde la retirada del transbordador espacial en 2011. Y digamos que un gran récord que pudo dar también fue que fue la primera empresa o fue el primer lanzamiento desde 2011, porque en 2011 fue que retiraron el transbordador espacial y por ejemplo los estadounidenses tenían que recurrir a las lanzaderas rusas porque ellos no querían invertir tanto. Principalmente digamos que SpaceX ha sido como el contratista de Estados Unidos ahora, para no ir a pedirle viaje a los rusos. Sí, como dice el dicho, si quieres que algo salga bien, hazlo tú mismo. Sí, Y además se ahorran dinero, ¿verdad? Sí, porque, o sea, me imagino que los rusos les sacarán un ojo de la cara, ¿verdad? Por usar sus lanzaderas, entonces les conviene mejor usar a su contratista como Elon Musk, ¿verdad? Para, pues, que les salga más barato y también mencionar que, pues, es de buena calidad, ¿verdad? O sea, por algo son los número uno en la industria espacial por el momento, ¿verdad? Entonces, Hay que ir con tu enemigo de la Guerra Fría. que bien te podría dar algo defectuoso y quitarse el cuentazo de algún modo. pero digamos que en ese entonces no sé si sea tan fiable porque principalmente los rusos lo que hacían es llevar la tripulación a la Estación Espacial Internacional y también cuando digamos los astronautas terminaban su tiempo allá en la estación, ellos son los que los traían y también son los que llevan los suministros para que puedan comer o digamos para hacer experimentos nuevos. Sí, pues todos sus recursos ellos se los transportan. Sí, por ejemplo, ahora el cohete, como decía, el Falcon 9 es el principal cohete que usa SpaceX porque digamos que es el más reemplazable. Digamos que la parte de abajo, que es digamos el propulsor, pues es reutilizable. Esa es la gran ventaja que podría verse de los cohetes de Elon Musk porque implica que se gaste menos, genere menos basura e incluso pues si uno ha visto tal vez los lanzamientos en YouTube se da cuenta que incluso aterrizan de pie, o sea, sí, están bien desarrollados. Y así como una historia o anécdota de cómo fue lo de SpaceX fue que Elon Musk pues tenía cierta cantidad de dinero que obtuvo luego de hacer una venta y fue que empezó a invertir y después de eso generó 2 lanzamientos y los 2 creo que salieron Hasta mal. el cuarto salió bien. Sí, el tercer lanzamiento falló también y Elon Musk ya solo tenía poco dinero, digamos en términos así para lanzamientos. Y él ya estaba muy asustado porque si no resultaba el lanzamiento ya no podía obtener el contrato y prácticamente casi que iba a quedar en la quiebra. Y pues vaya que sí le funcionó el cuarto lanzamiento porque ya con eso obtuvo su contrato y ya se fue. Sí, puede ser el todo o nada, o sea, El o todo, sale o Dios Marte. Adiós, man. Sí, porque digamos ya después de eso fue que empezaron a desarrollar el Falcon Heavy, que es el cohete más pesado que ellos tienen hasta el momento. Y es el que usan mayormente cuando quieren lanzar algo así como un módulo o por ejemplo también se ha usado para usar el internet de Starlink que decíamos que son paneles grandes que están lanzando para generar su constelación para poder tener internet en cualquier lado de manera satelital. Ya llevan como 300, ¿va? Un poco más tal vez. Pero si te das cuenta, o sea, él está usando su ingenio para lanzar 2 negocios de alguna forma. Y actualmente, pues como ha trabajado bastante bien con el gobierno, ya está preparando la Starship, que es la nave que él desea, sueña y espera hacer que pueda llevar a Marte al hombre, por ejemplo, en 2027 o 2030. Y también él mismo dijo que como ahora el gobierno de Estados Unidos está desarrollando el proyecto Artemis, que se supone que va a llevar a un hombre y a una mujer a la luna en 2024 y él mismo dijo que por ejemplo ha estado teniendo ciertos retrasos la producción de eso y para los trajes espaciales que Elon Musk mandó a hacer sus propios trajes y le dijo al gobierno de Estados Unidos que si ellos tenían problemas que él les iba a ayudar también a hacer los trajes, o sea, es lo que le interesa, digamos sí le interesa el dinero pero también quiere ver que la humanidad progrese en cierta forma y es necesario. decís que quieren mandar a un hombre y una mujer a la luna. Sí. ¿Con qué objetivo? Pues principalmente es solo para demostrar
que la carrera espacial está viva porque actualmente los chinos están planeando eso. Ya volvemos a lo mismo, el ciclo se repite, que quieren demostrar poderío. Pero eso es bueno porque mejoran. Exacto, y si, bueno, si llegan los chinos, que comprueben ellos mismos si de verdad llegaron los estadounidenses a la luna, ¿no? Tal vez por eso, de ahí otra teoría conspirativa que acabo de sacar. De ahí tal vez por eso quieren los estadounidenses mandar a 2 personas a la luna para que vayan, pongan la bandera, pisen el suelo y Dejen la marca. dejen la marca y que todo el mundo piense que sí habíamos llegado y luego se regresan. Sí. Habría que verlos, ojalá que lo transmitan ahí. ¿Verdad? Que hagan su stream en Twitch. Así al fin podremos descifrar una de las grandes dudas Sí, porque- del último siglo. Mira, por ejemplo, la cápsula Dragon que hicieron ellos, pues sí fue una gran obra de ingeniería, porque, digamos, esa cosa va así encima del cohete. Y, por ejemplo, si en ese entonces del accidente del Challenger, si hubiera tenido esa cápsula, la gente hubiera sobrevivido, porque la cápsula Dragon está diseñada para que, digamos, en 5 segundos antes de que pudiera haber algún error, la cápsula está capacitada para acelerar 2 kilómetros o 3 kilómetros en un par de segundos para alejarse de una posible explosión y que la gente pueda resultar sin daños. O sea, eso es Se separan entonces. Sí, se separa. Esas es las ventajas de una carrera espacial. Ya, digamos, metidas empresas y gobiernos en ello mismo. Porque, por ejemplo, la empresa de Blue Origin fue hace poco la que lanzó un viaje. Pero solo fueron 10 minutos y cobraron $20 millones, creo yo, por el boleto. O sea, si te das cuenta, es una gran inversión, pero igualmente ya empezaron a hacer los negocios, igual que Blue Origin. Él no va tanto así como al espacio, sino que él lo que quiere es que la gente mire la curvatura de la Tierra. Es una experiencia que obviamente no muchos pueden tener. Sí, exacto. Como decís, la industria espacial, pues es una empresa muy lucrativa, ¿verdad? Y la ventaja es de que no todos pueden entrar a ese negocio, son pocos. Entonces, eso significa que hay una poca oferta y una mayor demanda. Entonces, claramente entiendo que sea un negocio muy, muy lucrativo, ¿verdad? Y hay poca competencia. Hay muy Eso es poca lo mejor. competencia. Hay poca competencia. Sí, porque actualmente solo serían esas 3 empresas y principalmente Blue Origin y SpaceX son las que están luchando por llevar, digamos, la carrera militar como para llevar satélites y llevar carga y personas. Porque, por ejemplo, justamente también hace un par de días fue que se lanzó la misión de SpaceX donde iban 4 personas y ellos estuvieron 3 días alrededor de la Tierra. Fue justamente ahorita el 15 o 14 de septiembre, si no estoy mal. Y esas eran personas normales, ¿no? Sí, eran personas normales. Obviamente tuvieron un poco de entrenamiento, pero imagínate, estuvieron 3 días ahí y pues pudieron disfrutar de todos los efectos de la microgravedad y pues estar viendo el espacio es algo que creo que no tiene precio. O sea, media vez miras eso, pues muchos astronautas han dicho que te cambia la vida, quiera que no. Y sería bueno algún día que el precio de todo eso baje para ir a ver un vistazo. O te vuelves militar y vas. Ajá, También es otra opción. vas a volver a piloto de naves espaciales. Exacto, muchos astronautas, muchos astronautas empezaron como pilotos de la Fuerza Aérea. Así es como iniciaron con su carrera espacial, ¿verdad? Porque ya lo que es ciencia, física, matemáticas y todo eso, pues eso es algo que puedes aprender. Siempre y cuando tengas la noción, ¿verdad? Y que la entendas. Que la entendas. Sí, eso ya es como que, digamos, si no tenés dinero, pues tenés que trabajar con la cabeza. Exacto. Sí. O sea, de por sí, eso es lo que se espera de que, digamos, en algún momento de valer millones, se supone que lo que dijo Elon Musk, que en algún futuro quisiera que valiera 20,000 o 200,000 un pasaje espacial. O sea, ahora lo miramos que es mucho, pero es igual que cuando empezó la aviación, no muchas personas tenían acceso a eso y pues actualmente ya incluso se está planeando ya hacer hoteles espaciales para que puedas estar un par de días allá, porque, por ejemplo, para ir a estar un par de días en la Estación Espacial Internacional, sí es demasiado caro y pues ahí sí que no aceptan a nadie. A nadie que no tenga el presupuesto para pagar el boleto. Sí. Sí, porque igual antes no todos tenían ese privilegio, ¿verdad? De volar un avión cuando estaban saliendo. En cambio, hoy en día es bastante común que alguien vuele un avión. O sea, pues... Sí, porque ya se volvió algo comercial. Sí, ya es comercial. O sea, viajas en un avión, ya sea que vayas a otro país o que de un sitio a otro solo pagas tu boleto, te subes a una avioneta, vas a dar tu vuelta y disfrutas la experiencia de un vuelo, ¿verdad? O sea, ya es algo accesible, o sea, para la mayoría.
para la mayoría de personas es algo accesible. Entonces, sí, probablemente en el futuro un viaje espacial sea bastante accesible también. O sea, ahorita uno lo ve como algo que está muy lejos del alcance de uno, pero dentro de unos años no sabes si va a ser así como que, bueno, quiero un boleto para tal y aquí está. Te vas a Marte. Me voy a Marte y voy y regreso. Te vas de como si nada. vacaciones. Exacto. Sí, porque quiera que no, va bajando el precio de las cosas, de los materiales. Va, incluso es justamente lo que se decía también de que los motores que están actualmente, pues sí son rápidos, ¿verdad? Pero aparte de que son rápidos, pues igualmente consumen demasiado. Digamos, al momento de despegarse consumen varias toneladas de combustible por cada segundo. Y es necesario que en un futuro se pueda hacer ese cambio. Por ejemplo, ahora ya están investigando motores de gravedad inversa y por ejemplo, el proyecto de la vela solar, que ya es más de investigación, pero igualmente es una vela que se va a desplegar y con ayuda de un láser pues se va a impulsar para que llegue a una velocidad, a una pequeñísima parte de la velocidad de la luz, para que, digamos, pueda ir a investigar, por ejemplo, la Próxima Centauri, que se supone que es la estrella más cercana al sistema solar, para ir a investigar si hay algún planeta con condiciones de vida, porque tarde o temprano el ser humano va a tener que colonizar, porque si no estoy mal, en 5.000 millones de años, se oye mucho, ¿verdad? Pero el Sol va a empezar a crecer y va a acabar con la Tierra. Eso sí, digamos que es un fin del mundo ya anunciado. Y antes de eso, el ser humano, pues obviamente tiene que salir de acá. Exacto, de ahí, de hecho, eso que acabas de mencionar, de ahí es de donde se producen los agujeros negros, ¿verdad? Porque un agujero negro es un cuerpo que tiene mucha masa. O sea, es como que si yo te dijera, agarrar el planeta Tierra o agarrar el Sol, que es más grande, y lo encoges a modo de que quepa en la palma de tu mano, pero sigue manteniendo su masa, o sea, su peso. Entonces es algo pequeño, pero empieza a jalar todo. Y así es como se producen los agujeros negros, porque el Sol tiene está consumiendo su combustible nuclear. O sea, eso es, imagina que es como una fogata, una enorme fogata. En algún momento se le va a acabar la leña o el gas, ¿verdad? Entonces, cuando eso suceda, va a explotar y se va a convertir en un agujero negro, que va a empezar a jalar todo, inclusive hasta la luz. Ahora, ¿qué pasa si entras a un agujero negro? No me lo preguntes porque nadie sabe qué pasa si entras ahí. Hay muchas teorías, pero a ciencia exacta nadie sabe. Lo único que se sabe es de que si ves uno, no entres. Ni vas a poder correr. No, ya te jaló, vamos. Nada, No vas a poder. Pues muchos dicen, babos, de que prácticamente sería una de las muertes más horribles porque te estiraría hasta el infinito. Pues. Exacto. No hay ni cómo describirlo. Lo que dicen, lo que sí es seguro, es de que si entras al agujero negro, el cuerpo está lleno de átomos, millones y millones y millones de átomos. Entonces lo que hace que cuando entras al agujero negro, todos tus átomos se ponen en fila. Imagina que como que si te hiciera, no sé, como polvo, y todos tus átomos se van en fila y se van en línea, y se van así. Eso es algo que sucedería, ¿verdad? Por eso dicen que es una de las muertes más horribles. Y otra cosa... Es como espagueti. Exacto, así se llama. Espagueti. Así se llama, eso que acabas de decir, se me había olvidado, gracias. Así se llama ese proceso, ¿verdad? Que se van todos los átomos como un espagueti y se van en línea recta. Y otra cosa, ¿verdad? Que un agujero negro no... Si un agujero negro lo verías como una pelota. O sea, no lo verías como en 2D, que solo es el círculo, sino que sería una pelota. Incluso si te das cuenta, pues esa fue una teoría también y hasta el año pasado o antepasado fue que lograron tomar una foto de un agujero negro. Sí. O sea, la teoría prácticamente se volvió realidad porque gracias a los avances justamente que se han podido dar de todos los cohetes que pudieron empezar a investigar. Por ejemplo, el telescopio Hubble es un gran avance y pues se espera que a finales de este año se lance el telescopio de James Webb, que dice que va a tener miles de veces la potencia de ese. O sea, muchos dicen que probablemente se pueda ver ya algún planeta con vida a finales de este año, pero sí, es muy difícil teorizar eso. Sí, exacto, como te dices, porque el telescopio Hubble pues ya tiene varias décadas de estar en servicio, ¿verdad? Entonces, ya con la tecnología que se tiene al alcance, sí, es normal que se pueda hacer algo mejor, ¿verdad? Y pues ver un planeta con vida, probablemente, de que van a haber planetas nuevos y van a descubrir planetas nuevos, seguro, pero que tenga vida, no lo sé. Eso es algo que también me intriga bastante y me gustaría saber qué van a ver. Sí, porque por ejemplo, si te das cuenta, la sonda Voyager que lanzaron en los 70s, no sé si ya oyeron la historia de que lleva un disco de oro.
que lleva planteado todos los secretos, digamos, o la historia del mundo. Digamos, se lleva, ¿cómo decirlo?, impreso en el disco de oro, las ondas cerebrales de Carl Sagan o de su esposa. Y pues lleva, por ejemplo, un saludo en distintos idiomas del mundo, lleva sonidos de animales y de distintas formas, pero que, digamos, si una civilización nos encuentra, pueda dar, por ejemplo, quiénes somos. Y está en código binario, ¿verdad? También. Está escrito en el código binario porque, bueno, se esperaría que una raza de seres inteligentes pudieran entender eso, el código binario, ¿verdad? Sí, porque, por ejemplo, digamos, si ya entramos en la calificación de especies interplanetarias, por ejemplo, nosotros no somos ni civilización tipo 1 porque ni siquiera hemos podido aprovechar todos los recursos que nos puede dar la Tierra. Ya civilización tipo 2 ya sería los recursos de tu sistema solar, y a una civilización tipo 3 ya sería una civilización interplanetaria, que es lo que se espera que podamos hacer en algunos miles de años o cientos, esperemos, pero principalmente ahora tenemos que dominar la clase 1 para poder aprovechar todo. Sí, porque la clase 3 ya sería aprovechar todo lo que mires, todo lo que esté a tu alcance, o sea, todo lo que puedas ver y tocar, ¿verdad? Ya sería hipervelocidad, ¿verdad? Sí, algo así. Es que es más, por ejemplo, la energía. Por ejemplo, una civilización tipo 2, si no estoy mal, se refiere también a usar una esfera de Dyson, que es colocar una especie como de paneles solares alrededor del Sol y concentrar toda la energía que nos pueda dar. Sí, sería bastante energía porque imagínate las granjas solares que hay en el planeta Tierra y la distancia que hay en el Sol. The Solar City. Ahora, imagina Sí. tener un montón cercanas al Sol, sería una cantidad brutal de energía y sería energía limpia. Sí. Es lo mejor que sería energía limpia. Sí, porque prácticamente sería como un reactor digamos, no sé si fusión o fisión es el término correcto, porque prácticamente la estrella, digamos, el Sol está generando energía limpia, porque se está produciendo una quema de distintos químicos adentro de sí mismo. Exacto, era como te decía, es como ver una fogata, ¿verdad? Y está consumiendo su combustible para poder encenderse, ¿verdad? Sí. En fin, creo que sí, es un gran camino el que tenemos que recorrer los seres humanos para poder llegar a ser una civilización tipo 3, y pues igualmente creo que es un buen momento para estar vivos, porque estamos viendo en cierta forma cómo es que el ser humano está tratando de salir del nido, en ciertas palabras. Llegar a otro planeta. Llegar a otro planeta y hacer una civilización interplanetaria. Lo malo es que nosotros no saldremos del nido, solo podremos ver. Podremos ver, pero al menos estamos presenciando el inicio, porque imagínate que hubiera vivido en la Edad Media, es un poco más Sí, complicado. en ese tiempo, imagínate. Yo no creo que alguien en la Edad Media se haya imaginado ir a la luna, ¿verdad? Creo que por solo pensar en eso Te queman por bruto. se hubiera quemado. Exacto, él mismo se hubiera quemado. Te queman por... Si mira a Galileo, solo por la teoría del que la Tierra orbitaba alrededor del Sol, y ya lo querían matar, ¿verdad? Y él tuvo que escribir una carta que se estaba retractando, porque en ese tiempo, pues, la iglesia sí fue un atraso, en cierta forma. Sí, dice que no hubo después de que acabó la peste, ahí fue donde se empezaron a ver grandes avances científicos. O sea, ahí viene Newton, viene Galileo y esos grandes pioneros en la ciencia, ¿verdad? Pero antes de la peste negra, no hubieron avances. Eran terraplanistas. Exacto, eran... Se murieron todos los que no sabían. Exacto, o sea, y era casi que un pecado, ¿verdad? O un crimen pensar, o sea... Ir en contra de la iglesia. Ir en contra de la iglesia, o sea, pensar por tu propia cuenta, o sea, no podías hacer nada sin que la iglesia te lo aprobara, y esas cosas eran cosas que estaban prohibidas, ¿verdad? Por la iglesia católica. Entonces, ya después de que se murió una tercera parte de la población mundial, fue que ya empezó a cambiar la cosa, ¿verdad? O sea, para que la ciencia pudiera progresar, tuvieron que morir muchos. Porque no puedes decir como estamos ahora. ¿Qué está pasando? Sí, imagínate. ¿Y sabías que Newton, él inventó el cálculo? Y lo inventó durante una pandemia. Ah, sí. O sea que ahora va a salir el próximo Newton que vuelva a reescribir las leyes de la física. Sí, Esperemos porque que sí. él se fue ¿cómo? Él se fue a su pueblo, Se ¿verdad? fue a su pueblo, se fue a su casa y estuvo encerrado 2 años porque tuvo que abandonar la universidad por lo mismo, había una pandemia. Se tuvo que retirar, pero estando en su casa inventó el cálculo, ¿verdad? Y es algo que hoy en día
sentó las bases de muchas cosas, ¿verdad? Sí, porque Cabal, sin ahí eso- le cayó la manzana. Exacto. Sí, quiera que no, pues las cosas pasan por algo también. O sea, Por eso es que muchos astronautas dicen que cuando están en el espacio, dicen, bueno, ahora estamos en las manos de Newton, porque él sentó las bases de la física, ¿verdad? O sea, la gravedad y todo eso, y eso es lo que se toma en cuenta cuando hacen un viaje espacial. Por eso de ahí esa famosa frase. pues prácticamente digamos que en la Estación Espacial Internacional, justo ayer estaba leyendo ese dato que, digamos, no están en gravedad cero, porque gravedad cero se estarían en medio del espacio, sino que ellos están en microgravedad, que es una constante caída libre. Por lo mismo, tiene que la Estación Espacial no sale así, digamos, volando hacia el espacio, sino que la Todavía gravedad sigue de en la la Tierra lo órbita. va jalando. Exacto, en un curso de física nos enseñaron eso, de que todos los cuerpos ejercen gravedad. La Luna está ejerciendo gravedad en este momento sobre nosotros, pero es una gravedad muy pequeña. Ahora, ¿qué pasa? La Tierra, por la gravedad, jala objetos. La Luna también, y el Sol también, y todos los planetas. Ahora imagina que pones un objeto, como decía, la estación espacial, la pones cabal en un punto donde la sumatoria de todas las fuerzas sea cero, o sea que una jala, la otra jala, y jalan en todas direcciones, y al final la estación se queda en un punto. Entonces de ahí eso, por eso es que no se mueve esa estación, ¿verdad? Porque una está jalando en una dirección y la otra en una dirección opuesta. Entonces, Se como queda estático. se ejerce, exacto, se ejerce la misma fuerza y queda estático. Ah. Ajá. Sí, porque eso es lo que dicen de que si la luna se aleja un poquito más, como que creo que sube la marea, ¿verdad? Exacto. Justamente, pues esa es la función de la Luna, mantener anclada la Tierra a que esté en una órbita fija, porque si no, la Tierra en sí no podría girar y digamos que se descontrolaría el clima principalmente y pues solo, por ejemplo, al momento de que pudieras quitar la Luna en algún momento, casi toda la fauna del mar se moriría, porque las mareas altas, por ejemplo, limpian los corales y todo eso, y es un ciclo natural que se va dando, marea alta, marea baja, incluso la navegación ya no funcionaría bien porque el oleaje ya no existiría, solo estaría estancada el agua. Exacto, la Luna es parte importante de la vida en nuestro planeta. O sea que terraplanar la luna no es viable. No es viable. Sí se puede, pero digamos como que es solo sería así como colocar pequeñas bases, porque si ya lo hacen así de una forma muy grande, pues va a alterar toda la órbita posiblemente. Sí, unas cuantas colonias, ¿verdad? No sé si hablamos de colonizar. Unas cuantas colonias. Sí, porque digamos, ya poniendo así en contexto un poco de las cosas en el futuro, digamos como que pudieran hacer como una gasolinera o digamos, para llevar recursos allá. Para que, digamos, por ejemplo... Un McDonald's. Sí, un McDonald's. Ojalá nos paguen el podcast. Va porque, digamos, por ejemplo, un viaje de la Tierra hacia Marte actualmente con la tecnología, digamos, por ejemplo, ahorita que llevaron el robot Curiosity, se llevó más o menos 6 meses. Imagínate, tienen que llevar bastantes provisiones para un futuro viaje humano. Y, digamos, para no volver a aterrizar en la Tierra y todo el proceso, tienen que poner una base intermediaria, por decirlo Sí, así. porque como que estaba viendo que esa nave que quiere mandar SpaceX, como que tiene que llevar 100 personas, creo que quieren mandar. Imagínate todas esas coprovisiones. La que irá a Marte. Sí. Sí. Todas esas provisiones, creo que no, demasiadas. Es demasiada gente, porque, digamos, si ya querés llevar todas esas personas, pues tenés que ver los recursos y la logística. Va y, digamos, dónde van a estar viviendo allá. Tienen que empezar a terraformar Marte para poder tener comida ahí. Exacto, tienen que montar bases, digamos, por no decir casas, o sea, bases como oxígeno, tienen que llevar plantas, porque las plantas son las encargadas de convertir el CO2 en oxígeno, tienen que llevar comida, o sea, tienen que llevar un montón de cosas, ¿verdad? Entonces, me imagino que la nave de SpaceX va a ser una colosal. Más de 110 metros. Sí, es una nave colosal, entonces. Pero bueno, sí, ya. Para ir terminando el tema, pues sí diríamos que, como decía al principio, pues sí somos afortunados de vivir en esta época porque sí estamos presenciando muchos cambios que pudieran llegar al futuro. No sé si quieren agregar algo más como punto final. No, yo creo que pues ahí ha quedado pues claro, ¿verdad? Lo que queríamos decir con respecto a todo eso de viajes espaciales, cómo fue que inició, un poco de la historia, ¿verdad? De dónde a dónde llegó y pues qué se podría esperar en el futuro, ¿verdad?
O sea, al menos yo en el futuro, pues sí esperaría que fuera más accesible un viaje al espacio. O sea, tal vez no a la luna, pero sí me gustaría ir al espacio, ver el planeta rotación, Tierra la rotación. desde su máximo esplendor, ¿verdad? Tomar fotos. Tomar fotos. Una selfie así como que aquí viendo la Tierra. Sí, está interesante el tema y pues depende de la recepción que tengamos, pues podríamos hablar también un poco acerca de los planetas, pues si le interesa a las personas o a los futuros oyentes. O de ponernos el El La gorro gorra de de aluminio aluminio. para Gorro de empezar a hablar de conspiraciones, porque ese tema es muy amplio también, pero siempre con, digamos, con discreción. Obviamente no estamos Ya te erizó la aceptando- piel, va. Sí, Así solo estamos haciendo especulaciones, ¿verdad? sí, es prácticamente estar debatiendo. Pero pues bueno, si llegaron hasta acá, pues muchas gracias y recuerden que estamos en Agrupación de Pensamientos, un lugar donde hablamos de cosas relevantes y cultura en general. Nos Hasta vemos. la próxima. Hasta la próxima, gracias.